En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendito sea María por siempre. Por siempre seas bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos ya a fin de semana. Estamos con el estudio de San Juan. Nos quedamos en el capítulo 17 y terminamos hasta el versículo 10. Vamos a empezar del 11 al 16 el día de hoy. Del 11 al 16. Pero antes de ir ahí, pidamos a nuestro Santísimo Padre que sea el quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión o por cada like o suscriptor programa visto, nos conceda la liberación de una hora del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender plenamente en nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra, todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado y todos los que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 11. Habla mi Señor, que tu siervo escucha. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre y el nombre que me has dado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, yo no voy a estar en el mundo, pero es una despedida de Jesús. Con el futuro ya ya va a empezar su pasión, pero dice, yo no, en la Biblia me dice, yo no estoy en el mundo, como ellos tampoco son de este mundo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que Jesús le hacía? Pues para no estar en el mundo, siendo del mundo. Es como un juego de palabras. Jesús se está despidiendo, pero dice, no estoy en el mundo. Y me llama la atención porque allá en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 4 aproximadamente, del 4 al 8, al 7, pero vamos hasta el 9 primeramente Dios, del 4 al 9, que nos enseña para ver un ejemplo de cómo se puede estar en el mundo sin estar en el mundo. Acordar que Jesús nos está llevando a lo que va a ser la santidad de nuestra alma. Daniel capítulo 1, versículos 4 en adelante, habla Señor. Jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto, físico, culto e inteligente, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe de los servicios del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, y a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio
del palacio que no le obligaran a contaminarse con tales alimentos, porque por obra de Dios el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel. Palabra de Dios. No, permíteme, perdón. Pero le dijo: tengo miedo de mi señor, el rey. Él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber. Y si lo ve con peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús, yo no estoy en el mundo, pero voy a ti. Yo no estoy en el mundo. Nosotros tenemos que aprender que fuimos expulsados a este mundo, así como Daniel es llevado al exilio, a un reino de Nabucodonosor, donde representa al diablo, al mundo, y nosotros venimos a este mundo igual. El rey lo que quería hacer con ellos, primeramente, alimentarlos con el alimento de ese reino. Nosotros venimos aquí y nos exponemos a alimentarnos con los alimentos de este reino, que puede ser la pornografía, el sexo desenfrenado, la lujuria, el alcohol, la droga, las malas palabras, la soberbia, la gula, todo aquello. Son alimentos de este mundo que el príncipe de este mundo nos ofrece. ¿Para qué? Para sacarnos de la presencia de Dios. Y después te quiere robar dice, voy a cambiarles el nombre, les quiere robar su, ¿cómo se puede decir? Su origen, les quiere cambiar completamente todo. Así Jesús dice, yo no estoy en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no se contaminó con este mundo, al igual que Daniel. Y esa es la primera enseñanza que debemos aprender. Hemos venido a este mundo y aunque vivamos aquí, no debemos contaminarnos. Y después dice, Señor, guárdalos en tu nombre. ¿Qué será guardarlos en su nombre? ¿O qué significaría guardar? Separarlos. Separarlos. Como dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 16. Mira, dice, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué? Porque Jesús va a partir a la presencia del Padre, entonces nosotros no nos podemos quedar sin protección, nos va a guardar, como cuando vas a guardar algo en un lugar, para que no se pierda, para guardarlo, protegerlo. Así Jesús, así Dios nos va a guardar. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 16, habla, Señor, que tu siervo escucha. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio un beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, y no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Ahí termina. Sí, el 17. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, guárdalos en tu nombre. Lo primero, si Jesús nos está llevando a la santidad, primero nos enseña que tenemos que abstenernos de tantas cosas de este mundo que son ofrecidas, y una manera buena de abstenernos es estar guardados bajo la protección de Dios
en ese cuerpo espiritual llamado iglesia, la iglesia católica. Ahí nos guarda Dios. ¿Y para qué nos guarda? Mira lo que dice el versículo 12, habla Señor. Que tu siervo escucha. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. El nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, guárdalos en tu nombre. Cuando yo los tenía, yo los guardaba. ¿Y cómo los guardaba Jesús? Pues exactamente igual. Por eso allá en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículos del 8 y 9, mira lo que nos enseña. Jesús, cómo los guardaba, al igual que el Padre. San Juan 10, 8 a 9, habla Señor, que tu siervo escuche. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pasto. Dale tantito adelante. Okay. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, cuando yo los tenía, Padre, yo los cuidaba. Dice, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? De aquel cuerpo místico de Dios, la iglesia. Todo el que entra, dice, toda oveja que entra haya pastos, haya alimento. Por eso la iglesia nos alimenta. ¿Con qué? Con el cuerpo de Cristo. Nos compara con ovejas. Entramos al redil, que significa la iglesia. ¿Y por qué nos protege de esa manera? Porque hay ladrones. Hay gente que va a querer llevarse las ovejas de Dios a otro redil, a otra que se dice ser iglesia, pero no es de Dios. Entonces Dios nos protege, ¿para qué? Para mantenernos dentro de bajo su nombre, en su gloria y en santidad. Pero dice, no todos se salvan. Dice, se salvan los que me diste, pero los de perdición no. O sea, hay otro tipo de personas que son los de perdición. ¿Quién sería el de perdición? De los 12 apóstoles. Era Judas. Judas se perdió. Jesús decía en otros escritos, le decía a la Virgen María, déjamelo en la casa para pues educarlo, tratarlo de que cambie, de que acepte a Dios. Y Jesús movía la cabeza, dijo, dices que no, hijo, dijo, es que no tienes miedo que me haga daño. No, lo que tengo, digo no porque no va a hacer nada, hija, no va a hacer madre nada. Dice, él es como aquella persona que se está ahogando y pide auxilio y le mandas una cuerda y después se llena de soberbia y empieza a rechazar todo y se empieza a hundir un poco más y se hace más pesado por el agua que está tragando y se hunde a fin de cuentas porque no quiere ayuda. Pero pues inténtalo, porque así nosotros nos libramos de que no le dimos oportunidad. Yo le he dado muchas oportunidades, tú dale la oportunidad que tú consideres y así no hay nada de que no se le dé oportunidad, como a todos. Pero él no va a cambiar. Le pasa lo que pasó allá en San Lucas, con el capítulo 23, Lucas 23, del versículo 39 al 43 aproximadamente, 39 al 43, mira lo que habla, Señor, que tu siervo escuche. Uno de los crímenes que estaban colgados le insultaban. Uno de los
criminales que estaban colgados le insultaban. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios, solamente el de perdición se pierde. Solamente el de perdición. Y este capítulo, este verso que leímos, nos enseña a dos tipos de personas. Y aclaramos primero porque lo usan mucho los protestantes para engañar a las ovejas de la Iglesia Católica. Al decirles, ya ves, el purgatorio no existe, eso es mentira de los católicos, ¿no? El purgatorio no existe porque aquí el buen ladrón nomás dijo, Señor, acuérdate de mí, y Dios le dijo, este día estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo. No tuvo que ir a un purgatorio, pero la ignorancia es atrevida, porque antes de que viniera Jesús, el que se encargaba de hacer los juicios era Satanás. Por eso él hizo el juicio a Jesús y por eso hizo con Jesús lo que él quiso hacer. Jesús se llenó de pecado, le debía, le tenía que pagar. Los pecados de nosotros los agarró Jesús y él pagó por nosotros. Y el diablo lo llevó a juicio y lo condenaron justamente y le hicieron todo lo que le hicieron, lo destrozaron completamente. Jesús no debió nada, ya no debe nada, nos compró. Los otros también fueron a juicio con Satanás, le debían, eran rateros, se portaban mal, pero pagaron, los dos pagaron, al mismo precio que Jesús, con la cruz. Eso se llama purgatorio. Fueron a un juicio, los condenaron y purgaron su condena, ahora ya no le debe nada a Satanás. Entonces, solamente les quedaba que reconciliarse con Dios. Y iban al cielo. Era pedirle perdón a Dios. Era confesar sus pecados ante Dios. Por eso el buen ladrón dice, nosotros somos ladrones, nosotros lo merecemos, pero él no. Él está confesando y está reconociendo que se equivocó y que merece castigo. Y por eso Dios le dice, hoy estarás conmigo. Él sí se confesó, se arrepintió. El otro, si se hubiera arrepentido, también hubiera ido al cielo, pero el otro no quiso, la ayuda estuvo como Judas. Él quería salvarse a su manera, como muchos católicos que se han salido de la iglesia, se quieren salvar a su manera. Este decía, si eres hijo de Dios, pues bájanos de la cruz, bájate tú y bájanos a nosotros y sálvanos y se acabó. No es así. Dios dejó mandamientos que hay que cumplir para llegar a la santidad. Y Él quiere llegar al cielo sin su sacrificio, sin pedir perdón. No puedes llegar al cielo sin pedir perdón a Dios. Tienes que confesar tus pecados, limpiar tu alma y purificarla. Y limpiarla. Por eso Jesús dejó los mandamientos y los sacramentos para santificar el alma. El buen ladrón nuevamente se arrepiente, confiesa ante Dios que se ha portado mal, que es malo. Jesús lo perdona. Este mismo día estarás conmigo. Punto. Se acabó. Subieron al cielo. Por eso, en el versículo, mira lo que dice el versículo ya 13, habla Señor, y a tu siervo escucha. Dice, ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Ahora voy a donde tú estás. Hay muchas... Habla lógicamente de que va a ir a su presencia, pero ¿cómo va Dios Jesús a su presencia? ¿Cómo se puede ir a la presencia de Dios estando en la tierra?
En oración. En la oración. Por eso ya en San Lucas capítulo 5, versículos 16 y 17, creo es San Lucas capítulo 5, versículo 16 y 17, mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escuche. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por ahí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder de Dios se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ahora voy a ti. Jesús siempre subía a un monte a orar. Y eso tenemos que aprender de Jesús, que todo proyecto en nuestra vida, pues tengamos que subir a ese monte que es la presencia de Dios, a orar, a pedirle, a tomar las buenas decisiones. Oraba, y cuando oraba, pues Dios habitaba en él, y todos los enfermos sanaban, y el diablo temblaba. Es lo que pasa con una persona que está en Dios y con Dios, que es a donde nos quiere llevar Jesús, a estar con Él y en Él. ¿Para qué? Para que el diablo también tiemble frente a nosotros y huya. Pero Jesús pronunció algo más ahí, más adelante, diciendo, para que se llenen de mi alegría. ¿Cuál era la alegría de Jesús? Que se arrepintieron de lo malo y que en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Libro de San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. ¿Cuál era la alegría de Jesús? Dice Jesús, pues, para que voy a tu presencia y lo grito para que ellos también se llenen de mi alegría. ¿Qué es lo que va a gritar Jesús? Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. ¿Cuál era la alegría de Jesús? Cuando Jesús dice que se llenen de mi alegría, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál era la alegría de Jesús? Que todos se salvaran, que todos fueran uno con Jesús y con Dios Padre. Esa es la alegría de Jesús. Por eso dijo, yo lo voy a gritar, Padre. Voy a ti y grito esto para que ellos, la alegría de ellos, para que la alegría mía sea con ellos también. Que coman mi cuerpo, que beban mi sangre. Y al comer mi cuerpo y mi sangre somos uno mismo, somos uno con Dios. Por eso en el versículo 14, mira lo que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan 17, 14. Dice, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les he comunicado tu palabra. ¿Qué es lo que Jesús comunicó? Su palabra. Hay un versículo allá en San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan 1, 14, mira lo que dice.
Yo les he comunicado su palabra. Les he comunicado tu palabra porque yo no soy del mundo. San Juan, capítulo 1, versículo 14, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió al Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, él se hizo, la palabra se hizo carne. Dios Todopoderoso se hace palabra, se hace verbo. Yo les he enseñado tu palabra. ¿Para qué se hace palabra? Para enseñarnos una doctrina. ¿Una doctrina para qué? Para llegar a la santidad. Pero también se hace carne. ¿Para qué? Para alimentarnos. Yo soy carne, yo soy palabra y yo soy carne. Nos va a alimentar. Nos va a dar su palabra y nos va a alimentar. ¿Y dónde nos alimenta? ¿En dónde podemos comer su cuerpo y oír su palabra? En la Eucaristía. En la Eucaristía, ese es de su cuerpo. Por eso el versículo, hay una lectura que me llama la atención, donde podemos comer su cuerpo y su sangre, pues en la iglesia, ¿no? Es la iglesia de Dios, y en la iglesia pues está la palabra de Dios. Él es el fundamento, y ahí está la única iglesia que te da la palabra y el alimento juntos, es la Iglesia Católica. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice. Primera de Timoteo 3:15. Creo que ahí está una lectura en 1 Timoteo 3:15. Okay. Dice, para que si me retraso, sepan cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibió en la gloria. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, base y columna de la verdad, porque ahí Jesús se manifestó en carne, en hombre, y fue recibido y visto por los ángeles. Habla de la Eucaristía en la Santa Iglesia. Pues tenemos que llevar un comportamiento. ¿Por qué? Porque nos está llevando a la santidad. Tenemos que recibir mandamientos y sacramentos. Él es el Rey, Él es el reino. Y si es Rey, tenemos que obedecerlo. Por eso, porque hay que obedecerlo. Versículo 15, habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. No te pido que los saques del mundo. Es que estamos en el mundo, pero estamos viviendo dentro de tu cuerpo, que es la iglesia. Pero ¿por qué tú crees que Dios no quiere sacarnos del mundo? Para que no caigamos más en el pecado, en el mundano. No, dice, no lo saques del mundo. O sea, que nos deje aquí en el mundo. ¿Para qué? En Lucas capítulo 10. Para que seamos como testigos. Sí, se puede ser como testigos, pero mira, en Lucas capítulo 10, versículo 3 y 4, habla, Señor, que tu siervo escucha. En Lucas 10, 3 y 4.
Mira lo que, ¿para qué Dios dice, no los saques del mundo, nomás guárdalos, cuídalos? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti. ¿Por qué dice no los saques del mundo? Pero guárdalos, cuídalos. Porque nos está llevando a la santidad. Y la única manera de poner en práctica el crecimiento espiritual es estando en el mundo. Somos ovejas en medio de puros lobos. Nos van a ofrecer droga, nos van a ofrecer el alcohol, nos van a ofrecer lujuria o cualquier cosa de este mundo, cualquier riqueza, lo que sea de este mundo. Pero no debemos de contaminarnos. Entonces se trata de que venzamos nosotros a Satanás. Satanás nos va a ofrecer todo con tal de sacarnos del redil, de sacarnos de la iglesia, de sacarnos de la presencia de Dios. Pero eso Dios nos deja aquí. ¿Para qué? Para que luchemos, para que aprendamos. ¿Cristo puede mandar a Satanás al infierno? Pues sí puede, porque Él es Dios, para Él no hay imposibles. Pero quiere que tú y yo aprendamos a mandarlo al infierno también. Por eso, allá en este mismo libro de Lucas, pero en el versículo, creo, 17, mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Lucas 17, 10, 17. Ok, 10, 17. Dice, los 72 regresaron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi a Satanás caía del cielo como un rayo, y yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedecen, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Dios no quiere que nos saque? Porque quiere hacernos entender que si obedecemos, ¿a quién? Ahí mismo en el versículo 16, ¿qué dice? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Mira que les he dado tu palabra. Ahora Jesús habla por medio del sacerdote y dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. ¿Para qué debemos escucharlo? Para poder aprender lo que necesitamos hacer para llegar a la santidad. Y cuando obedecemos y oímos y nos dejamos enseñar, doctrinar por los sacerdotes, por la iglesia, pues sucede que tu cuerpo se va purificando, tu cuerpo se va limpiando. Y entonces cuando tu cuerpo está limpio, está brilloso como una oveja blanca, limpia, pura, pues el diablo no puede aguantar la luz. Él es oscuridad. Cuando tú estás en pecado, en enojo, en odio, en rencor, pues Satanás está muy contento ahí, porque no hay nada de luz. Pero cuando una persona está en oración, está en la misa te purifica demasiado la misa, estás en confesión y oyes lo que Dios te enseña para tu santidad, pues luz alrededor de todo tu cuerpo hay, y por eso el diablo tiembla. Pero dice, no se emocionen porque el diablo tiemble. No pierdan de vista el propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal? El que tu nombre esté
en la lista, en el libro. ¿Cuál libro? En el cielo. ¿Por qué? Porque hemos venido a este mundo con un solo propósito: santidad, purificar el alma. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 16 y con ese cerramos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Así, eso es lo que quisiera que todo el mundo entendiera, que nosotros no somos de este mundo, que el diablo te va a querer sonsacar con las cosas de este mundo, riquezas y todas esas cosas, con todo lo que tú ves aquí, edificios, tecnología. ¿Para qué? Para que no pienses en Dios, para que pienses solamente en el mundo. Por eso te pone una camioneta, te matas 6, 7 años trabajando para pagarla y ya no la acabas cuando ya te pone otra para que te mantengas ¿qué? Trabajando y no descanses. Él quiere que tu pensamiento esté fuera de Dios. Pero tenemos que aprender lo que Jesús dice. No somos del mundo. Empezamos el versículo 11 con Daniel. Daniel no se quería contaminar con lo del reino este. Nosotros, hoy Jesús cierra diciendo, no somos de este mundo, somos del cielo, pero fuimos enviados para que encuentren la santidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 3 y 4, mira lo que dice. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 3 a 4, ¿qué es lo que Dios ve para comprobar si ya estamos santos, si ya podemos ir al cielo, entrar al cielo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué venimos a este mundo? Libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 3 y 4. El capítulo 17. Proverbios está Antiguo Testamento entre Génesis y Apocalipsis. Proverbios capítulo 17, versículos 3 y versículo 4. Si no lo tienes, yo me lo sé. Dice Dios en su palabra. Okay, ya leí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Del 3, ¿verdad? Uh-huh. El oro y la plata, el fuego los prueba. Los pensamientos los prueba. El Señor, el malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. Dice, la plata y el oro, la mía dice, la plata y el oro son pasados por el crisol. El crisol era una olla en forma de cruz que se usaba ¿para qué? Pues para hacer que la plata hirviera e irla purificando. Así nosotros tenemos que venir a este mundo a ser pasados por este crisol que es la cruz, para ser purificados, para ser santificados, porque Dios ve los pensamientos, checa y pesa los corazones. El malvado pues vive de su maldad, pero Dios a los que al Padre le dio, a esos los checa. Cuando ya los pensamientos ya no son de este mundo y el corazón está completamente sano, entonces es tiempo de regresar a donde hemos venido, a la casa de Dios. Por eso Jesús termina, no soy de este mundo ni ellos son de este mundo. Nosotros venimos del cielo. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy en este capítulo, desde el 11 al 16, Dios nos lleva a la santidad. ¿Por qué? Nos va a sacar de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Vamos al cielo de donde hemos venido. Pero para ello tenemos que pasar por el crisol, la cruz. Y solos no podemos. Por eso en el versículo 1, en el versículo 11, Jesús nos guarda, ¿dónde? En su santa iglesia. Entonces no perdamos el tiempo, vayamos a la iglesia y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.